Ya podemos empezar, Oscar. Muy bien, muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes con todos los asistentes, queridos colegas, doctora Gladys Huaca, directora de nuestro UGEL Canas, doctor Rubén Centeno, jefe del área de gestión pedagógica de nuestro UGEL Canas. Es para mí tener el orgullo de saludarlos y estar presentes por este medio virtual a este proyecto tan bonito que se está incursionando en nuestra UGEL, ¿cierto? Es el cuarto encuentro Hatun Umayik sobre las orientaciones de reglamento interno y normas de convivencia, ¿sí? En todo caso, para dar inicio, estimados colegas, vamos a darle el paso, por favor, a nuestra directora de la UGEL, a la doctora Gladys Huaca. Adelante, doctora, por favor, le damos el micro. No sé si me escuchan, señor Osquitar. Sí, doctorita, prosiga, por favor. Si estoy en ruta, no voy a poder salir imagen, pero de igual forma, muchísimas gracias por el pase. Agradecer primeramente a todos y todas que están en la sala. Muy buenas tardes, especialmente a nuestros directores y algunos docentes que están, y el equipo de AGP, encabezado por nuestro doctor Rubén Centeno, quien está conduciendo esta formidable proyecto que hemos iniciado hace 4 temporadas, y esperamos que este día también sea de mucha importancia para cada uno de ellos, breves, concisos, en el cual los maestros recuerden pues el tema de orientaciones sobre el reglamento interno y normas de convivencia. Para ellos, que son nuestros líderes pedagógicos, un abrazo a distancia muy cariñoso para cada uno de ustedes por la labor que van realizando y organizando el buen año, el inicio del buen año escolar 2023. Un abrazo, muy buenas tardes con todos los de la sala. Gracias, señor Oscar. Muy bien, muy agradecido, gracias a usted, doctora Gladys. Y por favor, para la doctora Gladys ha dado las palabras de bienvenida. Ahora, para las palabras de apertura y posteriormente poder presentar la ruta que se va a realizar el día de hoy, vamos a dar el paso al doctor Rubén Centeno, al jefe del área de gestión pedagógica de nuestro UGEL. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Oscar. Solamente para nuevamente agradecer a la doctora Gladys por siempre motivarnos a seguir en estos proyectos y agradecerles a cada uno de los directores, ¿no?, que están asumiendo con responsabilidad y compromiso el ingresar a estas reuniones, que es parte también del trabajo que vamos a desarrollar en nuestras instituciones educativas. Sabemos que tenemos muchas dificultades. El tema del reglamento interno, de las normas de convivencia, creo que es fundamental el poderlo recordar. Siempre hemos hablado de autonomía, siempre hemos hablado de esta moral que a veces no nos permite decidir entre lo bueno y lo malo, pero cuando hablamos de reglamento y de normas de convivencia son fundamentales, me parece, en esta línea poder trabajar, ¿no? Yo agradezco al profesor Franklin en asumir la responsabilidad del día de hoy, conjuntamente con Miriam, para conducir este proceso, y a todos mis compañeros que lo están haciendo de la forma más coherente y adecuada. No sé que hemos tenido dificultades a un comienzo, vamos avanzando, seguro que en el transcurso del tiempo vamos a ir mejorando algunos aspectos que es necesario hacerlo. Entiendo yo que ya están buscándonos, llamándonos de otras UGELs para poder ingresar a estos espacios.
Yo creo que lo primero es atender a lo que tenemos en nuestro UGEL, y eso creo que es fundamental. Les agradezco mucho, compañeros, a seguir apostando por ello, a los directores pedirles, por favor, que sigan pensando que la única alternativa de poder tener los insumos, las herramientas para trabajar, son estos espacios que nos van a permitir reflexionar, compartir, y de repente en algún momento uno de nuestros directores va a estar al frente conduciendo este proceso que creo que va a ser importante. En todo caso, agradecerles y éxitos nomás el día de hoy a Franklin y a Miri y a todos ustedes quienes están en sala y a nuestros queridos compañeros especialistas que nos acompañan todos los viernes, a los viernes del director lo hemos denominado, ¿no? Yo creo con las ganas siempre de poder hacer algo y cambiar la realidad educativa que vive nuestra provincia de Canas. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, agradecemos al doctor por el cuarto encuentro de este proyecto tan hermoso que es el Hatun Umay. Muy bien, colegas, como ponentes el día de hoy tenemos al licenciado Franklin Taipe Flores, que nos va a hablar sobre las pautas de reglamento interno, a la licenciada Miriam Cayotica, que nos va a hablar sobre las normas de convivencia, y al maestro Santos Rubén Mamani Quispe, sí que va a sistematizar las preguntas y va a ayudar a direccionar las preguntas a los ponentes en esta ocasión. En todo caso, vamos a darle el pase al licenciado Franklin para que nos pueda hablar sobre las pautas de reglamento interno. Adelante, maestro Franklin. Muy buenas tardes, Oscar, señora directora, señor jefe de AGP, estimados colegas. Primeramente, por favor, una confirmación en la calidad del audio y si estoy en estos momentos compartiendo la pantalla, por favor. Oscar, ¿no se me permite compartir la pantalla? Bien, gracias. Muy bien, se escucha. Prosiga, maestro. La confirmación tenemos, estimado Oscar. Sí, maestro Franklin, prosiga. Genial, genial. Ahora sí, entonces, 6:07 de la noche de hoy, viernes, vamos a iniciar este tema del reglamento interno. Y entonces una primera impresión sería, profe, reglamento interno, ya lo sabemos, ya lo tenemos. ¿Qué cosita hay de nuevo en el reglamento interno? ¿Por qué tendría que ser reglamento interno? Profe, hay otros temas, hay otros detalles, otras urgencias. ¿Por qué tendría que ser reglamento interno? Es cierto, tenemos un reglamento interno muy bien anillado, de 17 páginas, ¿no? En algunos casos de 74 páginas, y la pregunta sería, ¿ha funcionado el reglamento interno? La pregunta sería, ¿no? ¿Y ha sido útil, versátil, ha resuelto algún conflicto? No, profe, un papel escrito así no resuelve conflictos. Esa es una teoría, profesor. Ese es un documento más que está ahí. ¿Cómo podría el reglamento interno contribuir a resolver algún conflicto? Peor, profesor, nosotros estamos en camino de generar aprendizajes, de elevar el aprendizaje. ¿Cómo podría un reglamento interno, un documento lleno de palabras bonitas, ayudar a aquello? Entonces, quiero, estimados colegas, con esta pequeña autocrítica hacia mi persona misma, de decir, ¿qué tan útil es aquel instrumento? ¿O qué tan olvidada es su utilidad para que pueda involucrar esos detalles? Con esa reflexión yo voy a dar inicio y ojalá que concluyendo también la sesión de socialización, aquí no hay un experto que lo sabe todo, aquí hay alguien que va a compartir con ustedes algunos lineamientos y más que lineamientos va a compartir mayores y mayores inquietudes, ¿ya? Y de eso debemos estar, digamos, potenciados, porque cada vez que se genere un conflicto cognitivo, significa que pronto estamos a lograr otro conocimiento, otra capacidad, otra habilidad, otra destreza, otra competencia. Entonces no nos vamos a sentir mal cuando nos someten a eso, a ese conflicto, a ese derrumbe. ¿Cómo que? Porque si todo ya estaría construido, todo ya estaría hecho, diríamos, cojan ustedes la página 17 de tal texto, cópienla y séllenla y sí. No es así.
Bien, entonces, vamos a ir con la presentación. Esta charla va a ser sobre las orientaciones para la elaboración del reglamento interno de las instituciones y programas educativos de la educación básica para el 2023. Profesor, es lo mismo 2018, 19, 20, 21, 20, y lo mismo va a ser 24, 25. Ahora veamos qué tanto de eso mismo podría ser práctico y útil, ¿no? Iniciamos entonces. ¿Cuál es el objetivo que tiene Hatun Magic? ¿Cuál es el objetivo? Es fortalecer las capacidades de gestión en los directivos para la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión. Socializar las orientaciones para la elaboración y actualización de este instrumento de gestión del reglamento interno. Bien, pretendemos esto lograr, no solo es digamos, mi intención, también debe ser desde ustedes esa intención de poder captar y poder seguir preguntándonos. Bien. Vamos a iniciar entonces con un reglamento interno de una X institución que se presentan estos 3 artículos como ejemplo. Ese es un ejemplo. No es que el artículo número 12 sea de Jampatura, el artículo 15 sea de Surimana, el artículo 26 es de José Gabriel. No, no, no. Son solo algunos artículos de algunas instituciones. Si alguien voluntariamente, por favor, podría ayudarnos con el artículo número 12, con el 15 y el 26, y vamos a ver si estos artículos están en nuestro reglamento, podrían estar en nuestro reglamento, o ya no deberían estar en nuestro reglamento. A ver, yo voy a iniciar entonces con el artículo número 12, dice, ¿no? Sobre la presentación a la IE. Ah, genial, está un poco correcto esto. El personal docente y directivo debe venir con terno los días lunes y los jueves con buzo institucional para la hora deportiva en el último bloque. ¿Podría darse de este modo un artículo en el reglamento interno? Vamos a dejarlo en reflexión. ¿Ya? Vamos a decir, adelante, maestro, si hay alguien que quiere participar, por favor. A ver, me ayudan compañeros en control, si hay alguien que levanta la mano para darle la opinión. Sigamos entonces. El artículo 15. Sobre la presentación de los estudiantes, dice. No pueden ingresar a la IE con cabello largo, teñido, aretes, collares y otros aditamentos. A ver, analicemos. ¿El artículo 15 puede entrar en nuestro reglamento interno? Sí, profesor, debe entrar porque ese es el fundamento, la disciplina. No, profesor, ¿cómo va a entrar un impedimento si es un derecho? Sí, profe, debe entrar porque así fue el acuerdo de la comunidad entera a mano alzada. Otro por ahí puede opinar, no, profesor, porque eso vulnera los derechos universales de la persona, los derechos del niño. ¿Qué va a hacer el director? ¿Cómo va a proceder esta comisión? Sigamos con el artículo número 26. Dice, está prohibido el ingreso a los internet en la calle adyacente al colegio, en horas de clase y con uniforme escolar. Este artículo, esta norma disciplinaria de color verde, ayuda, está dentro de la institución, puede ser factible cumplirla, controlarla, realmente, y esto de que, digamos, realmente ayudaría a que dentro de la institución haya una convivencia, una armonía, un equilibrio, lo que quiere el reglamento interno. Profesor, tendría que ser el acuerdo con la calle adyacente también. Tendría que ser el acuerdo de todos los padres, de todos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, desde aquí nada más
digamos, un pequeño espacio para irnos, ¿no? Contra este bloque. ¿Qué cosas? ¿Qué tan detalloso en disciplina podría ser aquel instrumento? Y sí, podríamos poner muchísimos artículos que en una teoría disciplinar serían, digamos, un éxito, pero en el cumplimiento de tal, en la logística de su propia intervención, ¿podrían ser útiles? Profe, no importa la utilidad, hay que tener el documento para presentarlo. Es justamente aquel enfoque de hay que tener el documento, es el que nos hace percibir que no solo este, sino otros instrumentos de gestión no ayudan en realidad. Es difícil relacionar cómo un reglamento interno va a ayudar en el logro de aprendizajes. Eso es ilógico, profe. ¿Por dónde? Eso es cuando la percepción está orientada a estos detalles solo disciplinarios, digamos, en cohibiciones, ¿no? Sigamos en el análisis, nada más. Aquí hay algunas pequeñas creencias, algunas pequeñas posturas que tenemos todos. Un día lo hemos tenido, compartido, lo discutimos, incluso lo aseguramos. O incluso no lo decimos, pero sí está en nosotros. Es cierto eso, no es necesario que yo lo diga, pero eso es cierto. A ver, veamos. Todo esto sobre el reglamento interno. ¿Lo hace el director o el comité encargado? Correcto, ellos que hagan, el director que vaya haciendo, por algo es director, ya, el comité que vayan haciendo. ¿Tenemos esa creencia? ¿Nuestros colegas tienen esa creencia? ¿Los padres tienen esa creencia? Claro que sí, enteramente. Segunda creencia, no brinda una ayuda efectiva al logro de aprendizaje. No vamos a comentar en absoluto, solo en un silencio reflexivo cada uno de nosotros. Vamos a leer nuevamente en completo silencio el punto 2. A lo mejor es cierto, profe, a lo mejor no es cierto. ¿Cómo podríamos llegar a un consenso, este acuerdo? Yo pretendo que al final de la socialización sí podamos tener un acto reflexivo en cómo podría realmente este instrumento ayudar de manera efectiva al logro de aprendizajes. Porque si no estamos seguros de eso, porque si dudamos de aquello, porque si no lo creemos, efectivamente solo estamos llenando un papel, ¿no? O tipear una hoja. Y eso ya no se quiere. Nuestro tiempo es tan valioso que no podríamos perderlo en solo escribir algo. Tendríamos que escribir algo en lo cual sí creemos que pudiera funcionar, ¿no? Aspecto número 3. Dice, sobre el reglamento interno, todo habla sobre el reglamento interno. ¿Se pueden repetir las normas de vigencia actual? El reglamento, por ejemplo, de la carrera pública magisterial. ¿Esa se puede repetir en el reglamento interno? Claro, profe, ahí tiene que estar todo. No, no, profesor, ahí no puede estar todo. Solo títulos y subtítulos. Otro docente opina, no. Ahí solamente tiene que estar los derechos, digamos, favorables al docente. Un director opina, no. Ahí tiene que estar, caramba, faltas, sanciones, castigos, eso tiene que estar. Posiciones encontradas. Sigamos, cuarta creencia. No se ponen artículos para los padres de familia. A ver, vayamos. Sí, no, ¿por qué tendría que hacerse? En una institución, estimados colegas, en una institución educativa, hay personas mayores de edad que tienen un raciocinio cabal y ejercen, ¿sí? Digamos, su propia libertad de actuación
en uso de su razón y libertad, como también conviven con menores de edad. Y estos menores de edad ejercen ciudadanía en el colegio como en su hogar. Y en el lugar existe un modo de convivencia, este es trasladado a la institución. Cuando en este traslado, ¿sí?, pudiera ocurrir un pequeño detalle nada más de incongruencia, ¿sobre qué estaríamos hablando? ¿Es la culpa del estudiante? ¿Es su actuación racional del estudiante? ¿O es lo que está trayendo de casa en realidad? Seguimos aspectos para dialogar. Quinto, no se articula las necesidades reales del contexto. Cierto, profesor Franklin, no se articula, no se articula. ¿Por qué? Porque acabado el curso, nosotros nos vamos a tomar un reglamento interno de la institución privada Bertolt Brecht, con los 118 artículos que tiene, y esos los vamos a adecuar. ¿Qué tan potente es aquella adecuación que realmente sirva al contexto? Entonces, retomamos la primera pregunta. ¿Es realmente útil? Nunca va a ser útil si es solamente una adecuación de copiar y pegar. Sexto, una creencia muy arraigada, ¿sí?, de que no es un documento dinámico, no es un documento útil, ni mucho menos práctico. Es un documento, claro, pero ¿qué día, profe, se aplica el reglamento interno? Dígame usted, ¿en qué momento? ¿Dónde habría esa practicidad? Nos vamos a enfrentar entonces a estos, digamos, retos de cómo hacer aquello. Repito, aquí no hay alguien que lo sabe todo, aquí hay alguien que va a compartir en cómo podríamos construir aquello. Séptimo punto es que no se conoce ni se pone en práctica. ¿Cierto? ¿Qué porcentaje de la institución lo sabe? Bueno, un porcentaje. De todos los docentes, ¿cuántos lo han leído completamente? Bueno, un porcentaje. En aquel conocimiento de aquella norma podría haber una ventaja. De una norma, claro está, que tenga aquella disponibilidad de poder leerse, ¿no? No de un documento tan ambiguo, tan extenso, en la cual ya involucra incluso una molestia tener que socializarlo. Esos retos los tenemos que asumir este 2023 con todos nuestros colegas directivos. Sigamos. Todos en estos momentos tenemos el cargo de directivos y vamos a ser en algún momento evaluados en nuestro desempeño, o podría ser la evaluación la primera semana de abril o la segunda de mayo, o tal vez nunca, pero no voy a esperar una evaluación para ver qué cosa está dentro de mi desempeño, ¿ya? Voy a dejar de compartir y voy a presentar otro documento. Un segundo, por favor. Muy bien, unos minutos, estimados colegas. Recordarles que si tienen alguna acotación o pregunta, también pueden hacerlo mediante el chat para dirigirlo a nuestro ponente. Sí.
Muy bien. Ya tenemos Ahora sí. nuevamente, Oscar. Sí, adelante, maestro. Ya se Ok, aprecia. genial, genial. Vamos, nuevamente, recuerden cuál es nuestro objetivo. A partir de un acto reflexivo, yo voy a realmente dar con aquella importancia y construir un reglamento interno. ¿Qué habíamos tocado primero? 3 artículos ejemplificadores que existen en algún reglamento, no en el nuestro, o a lo mejor en el nuestro. Luego que habíamos presentado algunas creencias que se tienen sobre el reglamento interno, unas creencias que son reales, ¿no? No está sacada. Entonces, ¿cuál sería nuestra actuación como directivo? Entonces, ¿qué les dije? Ustedes tienen un desempeño. Este desempeño en algunos casos es evaluado y no evaluado. ¿Y qué nos evalúan en ese desempeño con respecto a esto? ¿Ya? Vamos a ver, veamos indicaciones por comité. Vamos a ir a este punto que está referido. Rápidamente, el tiempo es oro, pero esto se ha descompaginado. Sigamos. Un segundo. Sobre la construcción de los instrumentos. Vamos a ver. El capítulo final. Ya. Tomaremos este nada más como referencia. Hay un criterio de un desempeño. Dice que si las normas de convivencia de la IE se ha elaborado o actualizado con la participación de integrantes de la comunidad educativa y se han difundido entre ellos. ¿Ya? El indicador es que si el directivo muestra que en la elaboración o en la actualización de las normas de convivencia de la institución educativa, como por ejemplo el reglamento interno también, se contó con la participación de integrantes de la comunidad educativa o sus representantes. Si el directivo ha presentado las normas de convivencia para este criterio, reglamento interno, ¿en qué consistió la elaboración o actualización de las normas de convivencia de la IE? ¿En qué consistió esta elaboración o actualización? Fácil, profe, si acá hay una región para brindar una respuesta, yo la voy a llenar completísimo. Todo eso. Y se le va a pedir esa acta, ese documento, esa evidencia. Profe, todo hemos hecho, 3 reuniones hasta las 9 de la noche. No hemos hecho acta. Señor director, ¿quiénes han participado en la labor? Todos, absolutamente todos, solo el que no vino, todos los demás sí. ¿Tenemos un documento de eso? No, profe, acá no estamos acostumbrados a documentito, acta, eso no nos quita tiempo. Nosotros efectivos somos, así lo hacemos. Correcto. Eso va a quedar como respuesta. ¿De acuerdo? Listo. Se acabó. Voy a dejar de compartir y me voy a volver a ir a mi instrumento con una reflexión. Lo que ha dicho ese director, ¿ya? Lo que ha indicado en su evaluación de que sí lo ha hecho y que todos han participado, ahora va a ser contrastado con la ficha, ahora sí, para sus docentes. ¿Qué creen que ustedes puedan decir sus docentes? Obviamente, la verdad, pues, profe, la verdad tienen que decir que nos hemos quedado hasta las 9 de la noche, que todos han venido. Si esa es la verdad. Y si no es esa la verdad, ¿qué es lo que van a indicar? Cuando sus docentes tengan, ¿sí? No delante vuestro, definitivamente, ni en vuestra reunión, lejos de esa reunión, en otro espacio, cuando al docente se le pregunte, ¿qué podrá indicar?
cuando al padre de familia se le pregunte qué podría indicar, entonces ya podríamos saber por qué tendríamos una evaluación de desempeño favorable. Porque alguien con quien tuvimos que hacer está indicando que efectivamente no lo hicimos. Es muy fácil, colegas, tener el documento ahí. Si no hay una evidencia de actuación, si no hay ese consentimiento, realmente digamos que aquellos participantes den fe de aquello, es un desempeño desfavorable y se cae una versión. Y mucho más, eso todavía es mínimo, mucho más. Efectivamente, si queremos la utilidad de aquel instrumento, ya se perdió, pues ya perdió desde ahí. Es por eso que alimentamos aquellas creencias sobre el reglamento interno. Veamos, entonces, ahora ya dejemos un punto a esta reflexión y vamos a ir a... ¿Se está compartiendo, Oscar? Oscar. No, profesor, no está compartiendo. Ah, gracias, maestra, por favor. No, yo estaba que compartí ahí. Bien, vamos a ir a la base normativa ahora, ya rápidamente, nomás rápidamente, ¿sí? Porque en realidad lo que yo quiero es, profe, que me expliques por qué tendría que haber un reglamento y qué habría ahí y qué son, digamos, esos puntos difíciles de tratar en ese documento, ¿ya? Rápidamente nomás, una base normativa, la actual, la resolución bisemestral, la 011 del 2019, que entre otras cosas nos dice que para el ejercicio del rol directivo, a ver, creo que está hablando de ustedes, a ver, hay que leer bien. Para el ejercicio de los señores directivos de la UGEL Canas en el periodo 2023, se cuenta con instrumentos de gestión que organizan y conducen los esfuerzos de la comunidad educativa hacia el logro de resultados a través de la gestión de las condiciones de funcionamiento de la IE. 622. Estos instrumentos son, uno de ellos, el reglamento interno. 623, en las instituciones unidocentes, multigrados o programas se formula un solo documento, ¿sí? De acuerdo al numeral 620. Prosigamos. ¿Qué indica la normatividad? ¿Ya? Entre otros detalles nos indica que este instrumento va a regular la organización y el funcionamiento integral de la institución educativa. A ver, esto es una palabra muy grande. ¿Cómo es que así va a regular? Se regula cuando todos asumimos el instrumento de regulación. Se regula cuando todos convivimos en ese estándar de regulación. ¿Cómo me van a regular a mí sobre un instrumento que no conozco, sobre un mecanismo en el cual no sé cómo se regula, pero me tienen que regular a mí? ¿Cómo podríamos regular a alguien que nunca estuvo de acuerdo, ni tenía el conocimiento de aquello? Vaya, entonces aquel primer concepto de que sirve para regular es muy amplísimo. Todos los, entre comillas, regulados, ¿sí? Deberían estar de manera consciente asumiendo que van a ser regulados por aquel reglamento interno, ¿ya? Para promover una convivencia escolar democrática, entre otros puntos. Para ello, se establecen algunas pautas, ¿sí? O procedimientos en las propias de actuación, de comunicar, de convivencia aplicada, exclusiva en la institución educativa, del cerco institucional hacia él, entre los integrantes de la comunidad educativa, teniendo en cuenta la modalidad, nivel, ciclo y modelo de servicio educativo y otras características que se consideren relevantes. Entonces, definitivamente, un reglamento interno para una modalidad o para un nivel
tendrá diferenciaciones características. Su evaluación y actualización es anual. Bueno, profe, si es anual, ya a fines del 2023 se ha evaluado y se ha dado visto bueno para que el 2020, perdón, a fines del 2022 ya se ha evaluado. Y como se ha evaluado, aprobado por voto favorable antes de la clausura, funciona todo el 2023 y no hay que hacerle ningún toque. Esta versión estaría, digamos, correcta. Claro que no. Entonces necesita aquella actualización. Por lo menos va a llegar un nuevo personal, o por lo menos nuevos estudiantes a primer grado o a primer año van a llegar. Entonces sí requiere de una actualización, ¿no? Aunque puede ser revisado o reajustado periódicamente sujeto a los hechos que alteren o pongan en riesgo la convivencia escolar. Sigamos. Con la finalidad de que sea un documento, aquí está diciendo ágil, pertinente para la institución, se recomienda usar un lenguaje sencillo y evitar que sus contenidos repitan lo expresamente establecido en el marco normativo sectorial aplicable. Entonces ya podríamos decir que el artículo azul entraría o no entraría. Porque está clarísimo ahí, dice, ¿no? Se recomienda usar un lenguaje sencillo y evitar que sus contenidos repitan lo expresamente establecido en el marco normativo sectorial aplicable. Es decir, efectivamente ya no duplicar aquellos artículos que existen en normatividad vigente, ¿no? Contiene al menos, no solo esto de inclusividad, podría tener también otros contenidos. ¿Qué cosa debe tener al menos, por lo menos? Las pautas o los procedimientos de actuación y de comunicación de aplicación exclusiva en la institución educativa por los integrantes de la comunidad. Las normas de convivencia. Miren, el otro, ¿qué cosa estaba? ¿Qué cosa debe tener mínimamente? Pautas y procedimientos de actuación y de comunicación, de aplicación exclusiva en la institución educativa. Y eso es para todos los integrantes de la comunidad. ¿Qué más debe de tener? Por lo menos debe de tener las normas de convivencia de la institución educativa, concertadas con los integrantes de la comunidad educativa y que reemplazan cualquier contenido a normas de disciplina. Si nos fijamos nada más en el término concertadas, en un alcance del entendimiento concertado, yo estoy de acuerdo, usted está de acuerdo, él está de acuerdo y lo concertamos. En un grupo, si hay un pequeño subconjunto que no está de acuerdo, pero la decisión es por mayoría, ¿esta concertación sería válida? Pero profesor, no importa, la mitad más uno cuenta, eso es simple. Una aritmética simple para reducir a mayoría, a la minoría ahí. Pero en realidad se trata de situaciones muy difíciles, que yo entiendo, esto nos involucra, incluso nos genera un conflicto. ¿Cómo, profe? ¿Dónde? No veo ningún conflicto en esto. A ver, un ejemplo, vamos a ver. En la institución, no voy a decir nombre, en la institución hay un gran acuerdo comunal. Nadie puede trasladarse a otro colegio. Firmante todos los comuneros ahí, por 3 generaciones. Esta norma es de entendimiento comunal válido para los comuneros. Es aplicable del cerco de la institución hacia adentro. Hay esa concertación. El director se va en algún momento a tener que involucrar en que si hay aquella concertación, hay otra normatividad que dispone incluso lo contrario, por no indicar esto, ¿ya? Sigamos todavía en análisis, solo estamos en análisis.
Bueno, dice que en el caso de las instituciones particulares podrían o no podrían tomárselas. Bien, hasta ahí más o menos una línea de tópico en normativa, que es en realidad es un instrumento que regula la organización y el funcionamiento integral de la institución. Lo que busca es promover una convivencia escolar democrática y un clima favorable a los aprendizajes en el marco de las normas sectoriales vigentes. Y aquí estaría, ¿no? Pero seguirá buscándolo, profesor, porque no lo encuentra. ¿Cómo es que promueve aquella convivencia democrática? A ver, hagamos un experimento. Un colegio, digamos un colegio en paralelo, hay uno con reglamento interno, otro sin reglamento interno, que convivan todo el año. ¿Qué pasa? Que los dos colegios llegan al final de año con el mismo caso de violencia escolar, digamos, y con unos mismos detalles de evaluación, todo eso así. Pero si uno de ellos tenía reglamento interno, ¿qué ocurrió? ¿O qué podría haber ocurrido ahí? Entonces, para promover en realidad este clima favorable a los aprendizajes, favorable debe ser aquel reglamento que equilibre la intervención de todos esos actores. Ese favorable debe entenderse. Más tarde va a exponer mi colega Miriam a este punto de una convivencia en armonía, que van a llegar con las normas de convivencia. ¿Quién lo elabora? Toda la comunidad educativa, ¿sí? O dice 1/8 de la comunidad educativa. Solo la APAFA lo firma. No dices. Solo dice solo el comité. No. Toda la comunidad educativa liderada por el director y sus representantes. ¿Cuál es su vigencia? De 1 año periódico, tras el cual se evalúa su implementación. Veamos entonces, ¿no? Rápidamente nomás. Este reglamento, ¿cómo se alinea, se ajusta, cómo convive, cómo no puede ser un papel separado, sino un papel junto a otros papeles más grandes que en realidad generan gestión? ¿Cómo es que coadyuva al primero de esos, de los compromisos de gestión? Dice que fomenta el reglamento interno, deberá fomentar el buen funcionamiento de la IE, pues este instrumento de gestión es el que promueve un clima favorable y establece relaciones positivas entre los integrantes de la comunidad educativa. Relaciones positivas. Ya está. Muy bien, genial. Veamos, yo les voy a poner un ejemplo simple. La convivencia es entre los docentes que están en la institución y también hay padres de familia que observan lo que ocurre. Resulta que en una institución X, la salida los viernes es 20 minutos antes. Y los recreos los jueves es 20 minutos más. Esa es, digamos, voy a decirlo así, es un modo de un clima favorable excelente para el grupo que está ahí. Pero es un clima favorable a quienes nos están observando y son usuarios prácticos realmente del sistema. Claro que no. Entonces, desde ahí, no habría aquel desarrollo integral, no se podría dar. Sigamos en reflexión. Vamos a ir con el compromiso de gestión escolar número 2. Es sobre el acceso de las y los estudiantes al servicio educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa. El reglamento interno contempla el respeto de los derechos de las y los estudiantes de las instituciones educativas. Así, el acceso y permanencia en el sistema educativo cobra estrecha relación con este documento de gestión. Se implementa bajo la norma 474 de este 2023 un servicio hospitalario. Porque sí, de algún modo había un vacío. Si un estudiante llegara
a una condición de ser hospitalizado, no necesariamente hospitalizado, bajo un tratamiento médico, estar fuera de las aulas, el reglamento interno debiera contener un acápite para indicar que en el servicio hospitalario se le brinda toda esta atención al estudiante, para que justamente pueda permanecer y continuar con sus estudios. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría vincularse con este compromiso 2? ¿Cómo se vincularía con el compromiso 3 sobre la gestión de las condiciones operativas orientadas al sostenimiento del servicio educativo por la IE? Nos dice, dado que el reglamento interno es un instrumento que permite definir roles, derechos y responsabilidades de los integrantes de la IE, también es aquel que gestiona las condiciones para que se lleven a cabo las actividades planificadas de la institución educativa. Muy bien, una nueva lectura. También es aquel que gestiona las condiciones para que se lleven a cabo las actividades planificadas de la IE. A ver, profesor Franklin, ¿me estás diciendo que en el PAT, cuando yo tenga las actividades de ahí, va a haber un sostén desde el reglamento interno? Pues bien, porque ahí va a estar indicando entre los roles, derechos y responsabilidades que tienen aquellos integrantes involucrados. ¿Y qué significa dar estos roles, derechos y responsabilidades? En un ejemplo práctico. En un ejemplo práctico, llegamos a la institución tal y a ver cómo va este detalle, algunos puntos. ¿Quién es el encargado? El profesor Rodríguez. Ya vamos, listo. ¿Y cómo vamos a hacer de los horarios? Que el profesor Rodríguez. Ya, y ahora ya cambio de hora. ¿Quién va a tocar? El profesor Rodríguez. Todos los roles y en responsabilidades al docente Rodríguez. ¿Y los demás? Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo se articula con el compromiso de gestión escolar 4? La gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso del currículum. ¿Cómo realmente podría, ¿no? Un reglamento interno hacer que los rendimientos mejoren? ¿Cómo? Hay que ser conscientes aquí. No se refiere a una relación directa. Lo que se refiere es a que en ciertas condiciones definitivamente favorece aquel logro de aprendizaje. ¿Y cuáles son aquellas condiciones? Este es lo que dice. El reglamento interno brinda aquellas condiciones cuando va a establecer las responsabilidades directas de las y los docentes de la institución educativa, por lo que influye directamente en los procesos de acompañamiento y monitoreo de la labor pedagógica en la IE. Vamos a incidir en un análisis aquí. Efectivamente, el bajo rendimiento es un problema social muy complejo, estimados directores, colegas. Pero ¿cuánto de eso somos culpables en realidad? Con claridad, la UGEL tiene su porcentaje. Con claridad, los padres de familia tienen su porcentaje. Con claridad, los propios muchachos tienen gran porcentaje. Con claridad, los docentes un porcentaje. Con claridad, los medios de comunicación. Hay responsabilidades. Pero en la medida de que el trabajo sea orientado a que se vaya hacia aquel logro, nos quedará a todos, absolutamente a todos, una conciencia tranquila de haber intervenido, de haber actuado, de haber querido cambiar aquí. Y parte de eso es lograr involucrarse en este compromiso 5 desde desde el compromiso 4 en aceptar aquellas responsabilidades que influyen directamente en los procesos, por ejemplo, de acompañamiento.
Profe, quiero un ejemplo, quiero un ejemplo, un ejemplo. Está bien, miren, yo les comento algo, ¿no? Es un ejemplo. En educación secundaria, los docentes deben ser tutores, ¿ya? Entonces, algunos de ellos no lo son porque, profe, ¿cómo fue exactamente? Me da matemática 20 horas y con esas 4 horas del otro suficiente, ya no más. Es parte de aquel suficiente, ya no más, parte de aquel que no me involucren, que no, es parte de que una responsabilidad que influye directamente sobre un proceso de acompañamiento no se brinda. Sigamos. Sobre la gestión del bienestar escolar que promueve el desarrollo de los estudiantes. Perdón. Sí, el compromiso 5, vamos a ir de una vez a avanzar debido a la hora de ahí. Muy bien, profe, ahora lo que quiero es el formato, ¿no? ¿Cómo es que vamos a trabajar sobre este detalle y qué cosas ya existen? En realidad, los insumos que tenemos ya son completos. ¿Ya? No vamos a decir que se tiene que construir de cero y no. Absolutamente todas las instituciones tienen suficiente insumo para ir en el trabajo. Bien, la normatividad, el oficio 036 nos indica de que se tiene que hacer ejercicio de un formato en exclusiva calidad de sugerente. Entonces, el formato que se va a presentar ahí está en la normatividad. No quiere decir que ese es el único y exclusivo formato. No, nadie es dueño de la verdad. Voy a dejar de presentar y voy a presentar, por favor, el documento en Word. Estimado Oscar, ¿se está presentando, por favor? ¿Alguien en la sala que me pueda indicar, por favor, si estoy presentando en estos momentos el documento? Sí está compartiendo, profesor. Gracias, muchas gracias. Entonces, bien, profesor, pero ya en mi institución yo ya lo tengo, sí, no, sin nada. Es un formato nada más que se comparte desde la normatividad. El reglamento interno de la institución educativa entonces va a tener un acto resolutivo, el cual le va a dar una validez para el periodo, en realidad. ¿Sí? Pero vamos a ir a la primera parte que está dada por un dato de información general. ¿Sí? Acá puede venir el nombre de la institución, el código modular, el nombre del director, tal vez la dirección u otro dato informativo. No le quita, eso no le hace, digamos, que sí tenga validez o no lo tenga, no le quita, no es lo central. Pues bien, tienen el alcance de la resolución a qué institución pertenece. Debe tener un espacio para la misión y visión. El material se les va a proporcionar terminado la socialización. En la misión y visión institucional, ahí prácticamente lo vamos a tener que sacar de nuestro instrumento, de nuestro PI, para poder insertarlo en esta cápite. Sobre los órganos que componen, el 1.1 que compone la institución y el organigrama. Ahí se va a tener en línea con la propuesta institucional si la IE se encuentra conformada por los siguientes órganos y sus respectivas funciones. Solo para hacer un ejemplo, ¿no? En el Comité de Condiciones Operativas, ahí está el nombre completo del director, el representante de los estudiantes, el del CONEI, el representante de los padres de familia, el presidente propio de la PAFA, 2 representantes del personal administrativo, cuando se cuente con aquel personal, y un representante del personal docente, y el responsable de gestión de riesgo y desastres. Entonces va a ir en ese documento aquellos nombres, ¿sí? El comité de gestión pedagógica, los comités, ¿no? Tomamos nota aquí, profesor, yo también quiero que vaya ahí mis comités, los otros comités. ¿Qué nos dice la normatividad? Adicionalmente,
En un breve párrafo puedes explicar la importancia del reglamento interno, en particular para tu contexto institucional, y cómo su uso contribuye a un clima positivo de relaciones entre los integrantes de la comunidad. Podemos también poner esa información. Sigue aquí con el otro comité. Continuamos. En proceso va a ir el organigrama institucional. Y como segundo punto, miren, inmediatamente de aquella parte administrativa, debería haber ya el primer artículo, ¿no? Todos vienen 5 minutos antes de la entrada. No viene ese primer artículo disciplinario, sino viene el grueso, el enriquecedor, que es las normas de convivencia de la institución educativa. Estas normas, repetimos nuevamente, para la generación de un clima adecuado, para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Hay una breve definición de las normas de convivencia, las pueden tomar desde diferentes instrumentos, ¿no? Y luego existen propiamente aquellas normas, que en detalle lo va a hablar mi colega Miriam, ¿no? Nada más como un preámbulo, aquellas normas de convivencia deben reflejar y promover los valores que la institución educativa representa, deben orientar el comportamiento de todos los integrantes de la comunidad educativa, deben construir un sentido de comunidad e identidad y deben promover la participación y la cooperación. Prosigamos, estamos describiendo el esquema que va a tener un reglamento interno. Va a venir el alcance de las medidas correctivas, que repito, todo este capítulo, voy a llamar así, va a ser tratado por mi colega Miriam. Continuemos entonces. Luego vienen los derechos y responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa, ¿sí? Primeramente los derechos de los estudiantes, luego de otros estamentos, ¿ya? Está hablando acá de derechos y responsabilidades. Este punto, ¿ya? A pesar que nos va a demandar un par de minutos, yo quisiera que nuevamente que pudiéramos, por favor, tomarlo. Y una vez voy a hacer esta acción para ir inmediatamente. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, si he pasado de una diapositiva a otra? Este es un documento PDF. Sí, profesor Franklin. Sí, maestro Ok, Franklin. gracias. Sí, está bien, Entonces Franklin, sí está bien. gracias. Entonces hemos llegado al punto que en el formatito ya llegaba los articulandos para estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia. Pero decía ahí, vamos a tener en cuenta dos cosas, los derechos y responsabilidades. Entonces, nada más para hacer el alcance, ¿dónde radica realmente un derecho y dónde radica realmente una responsabilidad? En este caso vamos a ver qué es un derecho. Dice que es la facultad de una persona o colectivo para hacer o no hacer algo. Existen derechos inherentes, como los derechos humanos o los derechos de los niños y niñas y adolescentes, y otros obtenidos como un cargo o rol de gestión. Están contemplados por leyes y los gobiernos deben garantizarlos y protegerlos. ¿De acuerdo? Queda clarísimo que es un orden netamente jurídico, establecido. Vamos al otro punto. ¿Y qué es una responsabilidad? Para no comprometerme, pegarme al otro lado, ¿no? Dice que es la capacidad para tomar decisiones sobre la base del análisis de las consecuencias que tendrán nuestras acciones. La responsabilidad requiere de la autonomía para decidir de manera independiente y actuar adecuadamente con libertad. Entonces, está Profe claro. Franklin, por favor, se ha Adelante, quedado en adelante. los derechos. A No está ver. presentando.
Sí, no, solo está en esa primera lámina nomás, que es el derecho en la parte izquierda, y en la parte derecha está qué es una responsabilidad. No está compartiendo, profesor Franklin. Bien, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Gracias, gracias maestra, voy a hacer eso. Bien, en estos momentos he dejado de compartir y ahora voy a volver a hacerlo. A ver, Miriam, ¿me puedes ayudar? Si en estos momentos comparto. Recién está bien. Ya, genial, genial, genial. Listo, listo, muy bien. Entonces, bien. Vamos de una vez con una ejemplificación, ¿ya? El estudiante tiene derecho a hacer lo que él quiera. No, 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 profesor, profesor. Acá dice que es la facultad de una persona para hacer o no hacer algo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Parte de este derecho es realidad la parte jurídica que contempla en leyes, ¿no? Y que un gobierno los garantiza y los protege. Pero aquellos que se les han dado como rol, entonces, esos no deben entenderse que tiene derecho a ejecutarlos. Con un ejemplo, ¿ya? Yo estoy en el colegio y tengo derecho a evadirme. Un segundo, ¿dónde? No, eso no existe como tal, ¿sí? Lo que tienes derecho, sí, es a que aquel estrés de tanta situación cognitiva, de tanta tarea, tienes derecho, sí, a que eso se pueda distender. Tienes derecho a un descanso, a un relax, eso es, pero no a lo otro. Vamos a la otra parte. ¿Y qué es una responsabilidad? Ahí sí el estudiante puede tomar la decisión, se evade. Ya yo me voy, dice, se escapa. Pero él asume una responsabilidad. ¿De acuerdo? Él asume conscientemente una responsabilidad porque está haciendo algo que con su decisión ha tomado. Fruto de aquella responsabilidad, de aquella su decisión, habrá un premio, una sanción, un castigo, una medida correctiva, ¿sí? Eso será en lo posterior. Entonces, entre esos dos alcances, vamos a irnos nuevamente a dejar de compartir y voy a volver a compartir nuestro formato para retornar al formato. Una ayuda, por favor, he vuelto al formato en Word. Sí, profesor Franklin. Genial, entonces miren, ¿qué hay en esta parte del formato? Los derechos y responsabilidades. Va en este punto, para que voy a reducir un poquito la pantalla, si no verla de este modo. Ahí está para los estudiantes, tanto los derechos y tanto las responsabilidades. Entre aquellos derechos, no es este artículo único, que ese es el único, no, no, no. Otros más que estén contemplados, entre esos derechos es a la no discriminación. ¿Sí? Estos derechos de niños y niñas deben ser cumplidos independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión y opinión. ¿No? Pero esto está escrito al cumplimiento real, ¿sí? Esa va a ser una tarea que luego vamos a hablar desde las normas de convivencia también. Y las responsabilidades, les había dicho que la responsabilidad. La norma indica estos 4 tipos de responsabilidades que pudieran también ampliarse más. Las responsabilidades académicas que tiene el propio estudiante, cuál es, por ejemplo, realizar las tareas propuestas para la clase. A ver, una responsabilidad sobre su salud personal, ¿eh? Cuidar su higiene personal. Esa es una responsabilidad de los estudiantes. Y así vienen los siguientes puntos donde están para los docentes los derechos, el derecho al desarrollo profesional, a su remuneración, a una evaluación transparente, al reconocimiento de beneficios, todos, y a las propias responsabilidades académicas, sociales. A ver, vamos a leer una del artículo 2 en las académicas, a ver, la responsabilidad. Acompañar al estudiante en su proceso de formación, haciendo efectivos los procesos de su ejercicio pedagógico y respetando las etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación. ¿Qué responsabilidad tiene el docente?
informar periódicamente a las familias sobre el proceso de su formación, la formación de sus hijos e hijas, fomentando su compromiso. Entonces, no es solo, ¿sí?, sacar fotocopia de las tarjetas y hay que dárselo en asamblea. Aquella información debe ser de tal modo que se fomente un compromiso. ¿Dónde está escrito eso? En el reglamento interno. Felizmente yo no he leído como docente esto y me voy nomás ese día que dan las tarjetas. No, porque yo no he leído ese artículo. Y hay un modo de entonces de involucrar una participación sobre aquel punto, digamos, de esa responsabilidad académica. Es responsabilidad del docente que pueda hacer entender al padre de que realmente su hijo necesita de mucha ayuda y se le podría brindar algún apoyo. Esa información sí tiene derecho y tenemos que darla. ¿Ya? Y el director tiene que garantizar que el docente pueda dar esa información. No necesariamente lo otro es de que el muchacho vaya a mejorar y vaya a cambiar, porque aquello es, conocemos como proceso social propiamente el aprendizaje, no es de un día para otro, pero con aquellas medidas, con aquellos detalles y con aquellas actuaciones desde el rol, ICG4, podemos nosotros implementar acciones de tal manera que el docente se sienta comprometido también a, digamos, a cumplirlas. Ahí tenemos las responsabilidades sociales, institucionales, sobre el uso de los bienes. Tenemos para el personal administrativo, todo esto lo podemos tomar de la guía para la construcción. ¿No? Ahí no hay ningún problema, tenemos la guía, es de uso público, está en la página de directivos, no hay problema. Vamos a ir a este punto, estoy avanzando sobre las familias, ¿ya? Sobre las familias. Entonces, había sido una pregunta, ¿no? En el análisis reflexivo, si algún artículo pudiera incidir directamente sobre un padre, madre de familia. Veamos entonces, sobre los derechos, dice, ¿a qué tienen derecho en realidad los padres de familia como tal? Tienen derecho a la participación en el proceso formativo de los estudiantes, a una atención por parte de la institución educativa, a la participación en procesos de la IE a través de APAF, CUNEI, todo eso, a denuncias ante conductas irregulares en la IE que afecten directamente a los estudiantes, a todo eso en realidad sí tienen derechos. ¿Ya? Y como parte de su responsabilidad, como parte de lo que a ellos les compete y de lo que nosotros como docentes nos quejamos de que realmente no hay aquel apoyo, por ejemplo, una de esas responsabilidades hacia el aspecto social es el de promover un trato igualitario hacia los estudiantes. ¿Qué podríamos poner nosotros? Pues estos son ejemplos, no es que así va a ser necesariamente de lo que nos quejamos. Se tienen que comprometer a brindarnos una ayuda, a brindar que aquel muchacho tenga una, digamos, en realidad las cosas básicas, un buen refrigerio, una buena alimentación, un espacio saludable, unos momentos de ocio agradables, tengan esos recursos para aprender y tienen que estar ahí. De tal manera que si en alguna oportunidad ocurre algún detalle, señor padre de familia, aquí hay un documento que usted le hemos hecho conocer. Y ahí dice claramente en su artículo 17 que es una responsabilidad del padre comprometer una hora de atención en casa, con una lectura, con la revisión, con un diálogo, con algo. De tal manera que desde nuestra propia gestión ya hemos involucrado. No necesariamente lo vayan a cumplir o no, pero desde nosotros nuestra intencionalidad salvada. Sigamos, que indica ahí. Recuerda, señor director, que si en la institución educativa existen otros actores, es importante indicar sus derechos y responsabilidades en el reglamento interno. Responsabilidades a nivel institucional sobre la matrícula. Estoy, por favor, ya yendo a un paso acelerado. Definir claramente las condiciones aquellas de matrícula. Ya habíamos tocado este punto, ¿no?
está prohibido dar constancias de vacancia o recibir constancias de vacancia de otra institución por tales motivos, todo eso. ¿Así podría ir uno de nuestras condiciones de matrícula? Claro que no, ¿no? Entonces no hay aquel acuerdo, aunque sea comunitario y aunque sea para que la escuela sobreviva, no podría ser desde la prohibición, desde esa cohibición. Eso está claro porque hay otros derechos a los cuales se anteponen. Pero ¿cómo podríamos? Porque ya, profe, ahora sí entras al conflicto. ¿Y cómo yo es que genero la sostenibilidad de la escuela, no? Competiría ya a otro instrumento. ¿Cuál es el proyecto curricular institucional en el PCI? En la propuesta pedagógica de cómo lo vamos a enamorar, ahí va a estar nuestro argumento para ver, y no tomar una coerción para generar nada más que no, digamos, que no haya aquella circunstancia ya descrita anteriormente. Sigamos, luego hay digamos, un capítulo para la evaluación de los estudiantes, he puesto ya lo esencial, sobre la asistencia, detalles, el material lo van a tener, mecanismos de atención, atención con las propias familias. Me consta a mí que la visita a nuestros colegas directores, realmente la queja es mucho más, y aquellos tienen un aula a cargo, es realmente muy sacrificado y reconocemos. Nosotros desde nuestra propia actuación simplemente nos hemos quedado cortos en algún momento, pero hemos detallado que no hay más que organizarse, organizarse y organizarse para, digamos, para afrontar aquello, ¿sí? Porque un padre de familia pues viene y tiene una urgencia, ¿no? Pero si nosotros sistematizamos aquel horario, identificando propiamente las necesidades y difundiendo un procedimiento de atención, podemos lograr a que se pueda de algún modo sistematizar y tener eficientemente una atención con la calidad del tiempo y de escucha que requiere un padre, ¿no? Con el apuro, ¿no? Ya estoy, ya me voy, ¿no? Porque definitivamente, estimados colegas directores, todos también somos padres y quisiéramos que alguna autoridad, porque tenemos hijos o los hemos tenido, los vamos a tener o tenemos sobrinos, sí nos gustaría que alguien nos preste una debida atención también cuando vayamos a hacer uso de aquel servicio. Sigamos, tenemos ya los mecanismos de resolución de conflictos, dice una revisión de guía, voy a ir a uno de esos para también entre el personal de la guía, una revisión de guía que involucran a las familias, revisión de guía. Voy a tocar esto, ¿ya? Pero ya con el culmen del propio formato, la derivación de los casos a instituciones aliadas, se propone un directorio, las funciones de la IE como espacio de protección de la infancia y adolescencia. Voy a leer esto último aquí. Es necesario dejar en claro que ante el conocimiento de cualquier evento que en su práctica u omisión ponga en riesgo el bienestar de un estudiante, la institución educativa se verá obligada a recurrir a otras instancias. ¿No? Buenísimo. Eso está también en el aspecto de derivación de casos a instituciones aliadas. Voy a apresurar, por favor, está la derivación de casos, los mecanismos de asistencia y unas plantillas anexas para la red de aliados estratégicos. Voy a ir a esa revisión de guías en esto de los conflictos para concluir. Un segundo, por favor. Este es el documento que les digo de la guía para la elaboración del reglamento interno. Aquí está.
Voy a tomar solo un punto de... Estamos en observación. Oscar, ¿me puedes ayudar? Estamos observando el PDF. Sí, ¿Algún colega que me... profesor Franklin. Ok, gracias. Estos son los conflictos que involucran a estudiantes, por ejemplo. Solo voy a dar una... Es importante distinguir esta clase de conflictos, de distinguirlos. Profesor, en la práctica no es así. Un conflicto entre muchachos es incluso conflicto de padres, de familias. Profesor, un conflicto entre dos muchachos no solo es de dos muchachos, es de dos grupos asociados a los muchachos. Profesor, un conflicto de dos muchachos no es de dos muchachos, es un conflicto de dos grados dentro de la institución por algún motivo. ¿Sí? No es tan, como indica la norma, tan bonita. Es en realidad es un complejo. Y eso lo podemos distinguir y lo podemos ver en propia experiencia, en la convivencia en una institución. Sigamos entonces. Aquel conflicto se debe distinguir, dice claramente, y debe tener muchas aristas. No solo porque son comunes en una institución educativa, sino porque los estudiantes son el centro del servicio educativo. Y a ellos se debe nuestra atención. Y es de responsabilidad de todos los actores de la IE velar por su cuidado. Es importante que el mecanismo que se establezca suponga de forma mínima los siguientes puntos. De forma mínima. A ver, ¿cuáles son aquellos de forma mínima? Hacer partícipes a las familias de los estudiantes. Sí o sí tienen que ir, tienen que enterarse, ¿no? Tienen que saber del caso. Profesor, esa es una teoría. ¿Por qué, estimado director? Porque el muchacho no vive con su padre, no vive con su madre. ¿A qué se refiere hacer partícipe a las familias de los estudiantes? Hay un responsable de matrícula. Sí, es la abuelita que ya está prácticamente, tendrá que conocer. Es un hermano mayor que lo ha dejado ahí viviendo, no hay con quién más. Tendrá que hacerse un modo de ubicar a una persona mayor responsable de este joven. En la práctica es muy difícil. Facilísimo sería que tenga papá y mamá al alcance y que ellos quisieran o pudieran venir. No lo es, y nosotros lo sabemos. Siguiente punto, considerar los protocolos de atención a la violencia establecidos en los lineamientos para la gestión de la convivencia. A este decreto supremo 04. Registrar lo ocurrido en el libro de registro de incidencias de la IE, así como en el portal CISEN. Vamos a tener una excelente noticia por parte de Miriam acerca de este libro de registro. Luego, recolectar cualquier tipo de evidencia que ayude a la resolución de casos, los videos, fotografías, capturas de pantalla, en realidad testimonios, declaraciones, muchos detalles. Registrar toda reunión, testimonio o acuerdo alcanzado en un acta o acuerdo firmado. Estas evidencias pueden hacer una gran diferencia más adelante si no se logra una verdadera restitución de la convivencia. Claramente nos está indicando que la ligereza de, acá hay un caso conflictivo, son de estos dos muchachos, ¿ya? Y llegaron a la dirección, se han peleado, que ya listo. Un director, no ustedes, un director dice, esto no hay problema, esto es simple, ya saben qué, ya muchachos, en mi delante quiero que se den un abrazo fuerte, fuerte, más fuerte, ya un minuto más de abrazo fuerte, ahora sí, amigos, dense la mano, ya se acabó, no quiero que vuelva, nunca más vuelva a ocurrir. Excelente resolución. ¿Servirá? ¿Será de largo alcance? ¿Construirá realmente una convivencia? En inquietudes nada más. Estimados colegas, hasta ahí habría yo concluido con la parte de algunos detalles, ¿ya? Sobre nuestro reglamento interno, tienen el formato ahí, pero recuerden que aquí hay un capítulo 2 que es mucho más potente, cuál es las normas de convivencia. Les voy a dejar, por favor, con Miriam. Adelante, Miriam, y disculpa por el tiempo alcanzado. Muy bien, muy agradecido, maestro Franklin, por su ponencia. Vamos a darle el paso a la licenciada Miriam Cayo, que nos va a hablar sobre las normas de convivencia.
Adelante, maestra Miriam. Muchísimas gracias, licenciado Oscar, como también agradecer al maestro Franklin por hablarnos sobre el reglamento interno. Ahora pues vamos a hablar justamente de las normas de convivencia que están incorporadas en el reglamento interno. Para ello vamos a dar inicio y voy a compartir pantalla, por favor. Lo vamos a hacer conciso y breve, así como dicen las normas, también lo vamos a desarrollar conjuntamente con ustedes, señores y señoras, directores y directoras. Por favor, si me das acceso, licenciado Oscar, a poder compartir pantalla. Muchas gracias. Visualizamos, ¿verdad? Sí, se observa. Muchas gracias. Gracias, colegas maestros y maestras. Sabemos muy bien que las normas de convivencia, o mejor dicho, dentro de la estructura del reglamento interno, tenemos a las normas de convivencia y como también a las medidas correctivas. De acuerdo al Decreto Supremo, la 004-2018, así como vemos aquí, del Ministerio de Educación, de los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, las normas de convivencia son, ¿qué son? Son un instrumento que contribuye, a la promoción de la convivencia escolar democrática a través del establecimiento de pautas de comportamiento y medidas correctivas. Ahora, un instrumento, ¿por qué? ¿Por qué vamos a poner en aquí un instrumento? Vamos a resaltarle aquícito. Muy bien. ¿Por qué un instrumento? Porque sirve como un medio para que se pueda lograr una convivencia escolar positiva. ¿Bien? Muy bien. Ahora, aquí también tenemos lo otro que quiero rescatar, democrática, ¿no? Que contribuye a la promoción de la convivencia escolar democrática. ¿Por qué democrática? Porque se reconocen, porque se defienden, ¿qué cosa? Los derechos humanos. ¿De quién? De las personas, así como dicen los derechos humanos. Muy bien. ¿A través de qué? A través de las pautas de comportamiento. ¿Y esto qué quiere decir, las pautas de comportamiento? ¿Qué hay dentro de ello? Dentro de ello están los valores, están las actitudes, están las acciones que definitivamente necesitamos fomentarlas o queremos fomentarlos a través de la práctica. ¿Bien? Y por último tenemos las medidas correctivas. ¿Bien? ¿Y qué nos dicen las medidas correctivas? ¿Qué son las medidas correctivas? Las medidas correctivas son acciones positivas que definitivamente están orientadas ¿a qué? A que se pueda redirigir un comportamiento positivo. Muy bien, aclarando esto para que lo hagamos fácil y rápido, colegas maestros. Muy bien, las normas de convivencia están y necesitan articularse y guardar coherencia ¿con quién? Con el Comité de Gestión de Bienestar. ¿Qué función tiene el Comité de Gestión de Bienestar? El Comité de Gestión de Bienestar
tiene, voy a agrandar un poquito la letra aquí, porque no se ve. Muy bien, un ratito, por favor, colegas. Paciencia. Ya. Muy bien. Tiene, está viendo si no estoy escribiendo mal. Tiene como función, ¿qué cosa? Liderar. Liderar. ¿Qué más? Llevar a cabo el proceso. No nos olvidemos, colegas, el proceso de elaboración. ¿Elaboración de qué? ¿De qué? De las normas de convivencia. ¿Está bien? Muy bien. ¿Claro? Sí, claro. Muy bien, colegas. Aparte de ello, en la elaboración también tenemos que tiene como función actualizar, validar y difundir las normas de convivencia. ¿Está bien? No se visualiza. Conforman. El Comité de Gestión de Bienestar, ¿por quiénes está conformado? ¿Por quiénes está, colega? Por favor, si alguien me ayuda, colegas, ¿por quiénes está conformado el Comité de Gestión de Bienestar? ¿Colegas? ¿Alguien me ayuda? Bien, nadie me ayuda. Yo sola lo haré. Muy bien. Ya. ¿Está conformado, encabezado sí o sí, en cualquier cosa? En todo comité, siempre el director de la institución educativa. Excelente. Muy bien. Luego. No se visualiza, profesora. No se visualiza, lo voy a agrandar. ¿Está bien? Un poquito más. Discúlpenme, colega. Muy bien, gracias por vuestra colaboración. Ahora sí. ¿Sí? Está bien. Excelente, gracias. Gracias, colega maestro. Por el coordinador de tutoría. ¿Ya? Muy bien. Coordinador, aquí le he puesto ya. Muy bien, de tutoría. ¿Está bien? Muy bien. Después, ¿por quién más? Alguien que siempre hablamos, siempre que debería estar juntamente con el director, el responsable de convivencia. ¿Verdad? Muy bien. Otro, el responsable, siempre les dije, ¿por quién? ¿Por quién? Hablábamos, el responsable de inclusión. Después, ¿por quién más? ¿Por quién más? Un representante de los padres de familia. Después, ¿quién falta ahí? Un representante de los estudiantes. ¿Bien? Muy bien. Y por último, aquí, si es que tenemos, aquí lo voy a reducir, la foto, ya, muy bien. Si es que tenemos en la institución educativa un psicólogo, excelente. Si no tenemos, no será, pues, ¿no? Ya no lo ponemos al psicólogo. Un psicólogo de la institución educativa. Si es que, ¿no? Si es que, ¿no? Si no, no. Solamente estarían conformados por el director 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomás, ¿no? Pero si es que hubiera el psicólogo de la institución educativa, júntame con el psicólogo. ¿Está bien? Muy bien, ya tenemos en claro. Ahora, ¿qué son las normas de convivencia? ¿Qué son, colegas? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué son las normas de convivencia? ¿Quién me ayuda? ¿Nadie? Bien. Las normas de convivencia
son, ¿qué son? Son, aquí también lo voy a agrandar. Lo voy a agrandar, por favor. Muy tacaña, le he puesto en muy pequeña letra. Mira. ¿Qué son? Son pautas que buscan, ¿qué cosa? Regular. ¿Qué cosa? El comportamiento de quiénes? De quienes integran un grupo, en este caso, sería dentro de nuestra institución educativa, un grupo de personas, ¿no? Así le vamos a poner, porque también dentro de nuestras normas de convivencia están nuestros estudiantes, nuestros padres de familia y también los docentes, ¿no? De las normas de convivencia institucional, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la disciplina escolar. ¿Qué es la disciplina escolar? ¿Por qué estamos hablando de la disciplina? En este aspecto se basa más que todo a lo que nosotros vamos a ir hablando de las normas de convivencia, de una disciplina que queremos nosotros tener en cuenta, ¿no? A través de ello tenemos que formar o armar nuestras normas de convivencia. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué es la disciplina escolar? ¿Qué es una disciplina? Vamos a poner que la disciplina es, ¿qué cosa? ¿Qué es? Colegas, alguien me dice, tampoco se ve muy bien. Voy a agrandarlo también un ratito, por favor. Porque sé que no voy a pasar más tiempo. No, mentira, no voy a pasar más tiempo. Estoy terminando. Es la capacidad de ¿qué? La capacidad en la cual las personas, ¿no? Estamos incluyendo personas a todos, ¿verdad? Muy bien, las personas desarrollan. ¿Qué cosa desarrollan? ¿Qué desarrollan? Ah, muy bien, muy bien. Desarrollan actitudes. Bien, gracias, maestra. Muy bien, razonamientos. ¿Qué cosa? Razonamientos. ¿Qué más podría ser? Juicios morales. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué y para qué? Que esto les permite, ¿ya? ¿Qué les permite? Cumplir. ¿Qué cosa? Voluntariamente las normas, las reglas y los acuerdos que tengamos en conjunto. ¿Bien? Voluntariamente, cumplir, por eso se dice, cumplir voluntariamente las normas, vamos a poner, las reglas y acuerdos. Acuerdos. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto es, aquí nos referimos con la disciplina escolar, que también nos enfoca a una disciplina positiva y a partir de ello nos enfocamos para elaborar nuestras normas de convivencia. Una disciplina positiva donde tenga un sentido de pertenencia, un sentido de importancia, que esa persona se sienta importante, que se sienta respetado, que se sienta que es empático, que la otra persona es empático con esa persona. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, vamos, perdón, aquí estamos.
Ya hemos entendido aquí. Ahora, vamos a hablar sobre los criterios de las normas de convivencia. Para elaborar nuestras normas de convivencia, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta? Dentro de las normas de convivencia, los criterios que debemos tomar en cuenta son los siguientes. Necesitamos lo siguiente. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esta norma de convivencia cuenta con qué tiene que contar? Sabemos, está en el currículo nacional de educación básica regular. ¿Alguien me ayuda, colegas? Siempre hablamos, siempre todos, siempre estamos ahí. Son 7. Fácil de recordar. Con los enfoques transversales. ¿Verdad? Muy bien, ahora sí nos hemos recordado. Muy bien. Ahora, vamos a hablar en este aspecto. Esta norma, cuando yo construyo esta norma y este criterio yo que voy a tomar para construir mi norma de convivencia, tengo que hacerme estas preguntas a través de estos 7 enfoques transversales, perdón. ¿Ya? Primero, cuenta. Vamos a poner, ¿cuál es el primer enfoque? Cuenta, a ver, con el enfoque de derecho. ¿Será? ¿Contará mi norma? ¿No contará? Ya, otro enfoque. ¿Es inclusiva? ¿No? Mi norma es inclusiva. Me hago esas preguntas. Ahora, el otro bien. Promueve la igualdad de género. Hablando Miriam, la psicóloga. Es la que dice que tu mamá, la parte de la mojada. ¿Es media blancona? Una orientación al bien común. A ver, una orientación, ya me sé cómo. Al bien común, ¿no? Otro, para hacerlo rápido. Desarrolla una mayor conciencia ambiental. Desarrolla una mayor conciencia ambiental. Estas son mis preguntas. Nos falta 2. En aquí. Muy bien. Favorece la interculturalidad. La interculturalidad. Muy bien. Y por último tenemos en aquí. Alienta a los estudiantes hacia la búsqueda de la excelencia. Excelencia. Ya, bien, colegas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar en cuenta, voy a bajar esto un poquito más, colegas, porque no se está visualizando como he escrito. Le he puesto la letra un poquito más grande. Ya, ahí está bien. Entonces, tengo que hacerme estas preguntas. Si mis normas de convivencia, en mis normas de convivencia que yo estoy construyendo, están estos 7 enfoques transversales incluidos, entonces estoy yendo por un buen camino. ¿Está bien? Muy bien. Ahora ya tenemos en cuenta
estos enfoques y a través de estas preguntas también tenemos que ir elaborando nuestras normas de convivencia. ¿Bien? Muy bien, debemos considerarlos. Ahora, también es necesario considerar qué cosa, lo que hablábamos hace ratito del sentido de pertenencia, de la disciplina positiva, los criterios para una disciplina positiva. Dentro de los criterios, que son 5, tenemos que es respetuosa y también alentadora. ¿Está bien? Muy bien. Uno es eso. Ahora, lo otro, que nos permite desarrollar un sentido, lo que les decía, de pertenencia e importancia. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el número 3. Pues definitivamente cuando hay una disciplina positiva y pertenencia e importancia que es efectiva a corto o a largo plazo. Es efectiva a largo plazo. Gracias, maestra. Claro, a largo plazo, ¿no? Excelente. Muy bien. Lo otro, enseña. ¿Qué cosa enseña? Habilidades sociales y de vida. Claro, habilidades. ¿Qué me decía? Socioemocionales, ¿no? ¿Qué tan importante estas habilidades socioemocionales son para la vida de nuestros estudiantes, como también para nosotros mismos? Muy bien. Y por último, invita a nuestros estudiantes a descubrir cuán capaces, únicos y valiosos son, ¿verdad? Muy bien. Invita a los estudiantes, bien, a descubrir cuán capaces son, ¿no? Nosotros no tenemos que llenar cajitas vacías, sino tenemos que encender aquellos fuegos que ya tienen dentro de ellos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ya tenemos los 5 criterios que debemos tomar en cuenta para una disciplina positiva, los enfoques también. Y aquí se redactan. ¿Cómo voy a redactar? Se redactan en primera persona de plural. ¿Ya? Muy bien. De manera clara y positiva. Tiene que ser claro, conciso, positivo, ¿no? No puede decir, no, el no en nuestra norma de convivencia ya no puede entrar. Le tenemos que quitar ese no. Cuando yo digo positivo, es que ese no es pues que no es positivo, es negativo, porque estoy poniendo no. Entonces tiene que ser positivo. ¿Está bien? ¿Algún ejemplo más adelante lo vamos a hacer? ¿Ya? Con términos que involucren a todos los actores de la comunidad educativa, que tengan que incluir a todos. Tenemos en esta norma de convivencia institucional, se tiene que incluir a todos con este término, a los padres de familia, a los docentes y a los estudiantes. Excelente, muy bien. Si armamos esta norma de convivencia y no están todos los padres de familia o una parte de los padres de familia, ¿no? Los estudiantes, los profesores no están, entonces podemos formarlo también con el comité de gestión de bienestar, porque hay un representante, ¿verdad? El cual hemos visto anteriormente, ¿cierto? Muy bien. Ahora, excelente. Ya tenemos en claro. Aparte de esto, para no irme más allá, me estoy olvidando por aquí, que nuestras normas de convivencia
Ya he hablado que deben ser concisos, deben ser claros de manera en primera persona y en plural, que nosotros no podemos excedernos más de 10 normas de convivencia. No, en un aula, pues, no, de mi pequeño hijo he visto como 20 normas de convivencia, pero había unas normas que decían lo mismo, eran parecidas. Entonces, tampoco pueden ser menos de 5, ¿no? Entonces, de 5 a 10, está bien. Excelente, bien. ¿Tenemos en claro? Sí, tenemos en claro. Muy bien. Ahora ya sabemos cómo vamos a elaborar nuestras normas de convivencia. Aquí les estoy mostrando un proceso de la elaboración de las normas de convivencia que quiero terminar rapidísimo. Tenemos primeramente el director, juntamente con el Comité de Gestión de Bienestar, va a sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la construcción colectiva, sobre la importancia de que podamos tener una buena convivencia a partir de esas normas de convivencia. ¿Está bien? Muy bien. Lo otro, tenemos que recoger información sobre la calidad de la convivencia en la escuela. ¿Cómo está nuestra institución educativa? ¿Qué necesidades está presentando nuestra institución educativa? Y de acuerdo a ello, vamos a elaborar nuestras normas de convivencia para este año. Lo otro que tenemos que hacer también es revisar el diagnóstico institucional del proyecto educativo institucional. Revisar la normatividad vigente en materia de gestión de convivencia escolar. Bien, tenemos que formalizar las normas mediante, no nos olvidemos, eso también no les he dicho, tenemos, una vez que se elaboren las normas de convivencia, se tiene que aprobar con RD, con resolución directoral, y tiene que incluirse en el reglamento interno. Muy bien, muy bien. También tiene que ser aprobado las normas de convivencia en una sesión del CONE y debemos desarrollar el proceso de construcción con lo que les he dicho, ¿no? Con la comunidad. Doctor Rubén, por favor. Muy bien. Doctor Rubén. Tenemos que darle seguimiento y tenemos que evaluar periódicamente. ¿Quién lo va a desarrollar esto? El Comité de Gestión de Bienestar. ¿Está bien? Muy bien. Las normas de convivencia tienen que actualizarse de acuerdo a las necesidades de la institución educativa. Puede actualizarse, por ejemplo, lo hemos hecho en el mes de marzo, lo hemos elaborado. Y se ha presentado una necesidad en mi institución educativa que es necesario que tenga que poner yo en el mes de abril. Sí. ¿Puedo reajustar? Sí puedo. ¿Puedo incluir una norma más? Sí puedo. Por eso se dice de acuerdo a la necesidad de la comunidad educativa. ¿Bien? Muy bien. Ahora creo que hemos ido entendiendo, colegas. Ahora, pregunta, ¿qué normas de convivencia consideras en tu institución educativa? Una norma de convivencia, por favor, colegas, algún maestro, maestra, un señor director, una señora directora, por favor, si me puede ayudar, o si no, por el chat, que ustedes hayan considerado ya el año pasado, o vean ustedes este año que quieren considerarlo. Y lo vamos a ir evaluando y les voy a ayudar también. O si no, pueden abrir sus micros, si no les llamo por vuestro nombre. Una norma de convivencia que hayan elaborado el año pasado. Levantar la mano para opinar. Colegas, a ver, ¿a quiénes tenemos en sala? Maestra Miriam, Miriam, disculpe, soy el profesor Rubén. Me parece importante lo que estamos compartiendo. Le pediría, por favor, tratar de agilizar el trabajo de hoy día. Debía durar 1 hora, nada más. Nos hemos alargado un poquito. Ya es más de 1 hora y 45 minutos.
Me parece interesante lo que estamos haciendo. Tiene que haber otros espacios para seguir motivando, reflexionando sobre el tema. Las normas de convivencia son aspectos importantes que debemos desarrollar en las instituciones educativas. Le pediría, por favor, eso, maestra Miriam, le agradezco bastante su comprensión. Gracias, doctor Rubén. Muchas gracias. El de normas de convivencia definitivamente lleva un tiempo muy largo, ¿no? Lo estamos acortando lo más simple que estamos pudiendo. Gracias. Bien, en la próxima, o si no viniendo a las instituciones educativas, lo vamos a ir elaborando juntamente con ustedes, colegas maestros. ¿Cómo redactar las normas de convivencia? Tenemos a partir de una conducta observada. Ya estamos concluyendo. Un PPT y terminamos. Por ejemplo, un estudiante coloca sobrenombres a sus compañeros en la institución educativa y en el chat grupal, lo que comúnmente utilizan ahora los celulares, ¿no? Norma propuesta. ¿Qué norma propuesta puedo poner? Utilizamos un lenguaje, nos estamos englobando todos ahí, utilizamos, ¿no? Es en singular y en plural, ¿verdad? Singular, perdón, en primera persona y en plural. Un lenguaje adecuado y respetuoso con los demás en los espacios donde interactuar, ¿bien? Muy bien. Aquí algunos ejemplos de normas de convivencia que tenemos. Respetamos todas las formas de convivencia. No, este PPT lo voy a pasar para que también ustedes, colegas, tengan en cuenta. Y aquí terminamos con ello, las pautas para la asesoría sobre las medidas correctivas, ¿no? Lo que estábamos hablando de las normas de convivencia, el comportamiento disruptivo y qué hacemos para tomar las medidas correctivas frente a esta situación. A través de la disciplina positiva tenemos todo lo que tenemos que seguir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos con la familia? Reflexionamos con el estudiante, realizamos una acción reparadora y acompañamos a la familia. Cualquier consulta, colegas maestros, pueden, si quieren una ayuda de parte de mí de convivencia escolar, aquí está mi nombre y también está mi celular, lo pueden tomar captura de pantalla si desean, y estoy apto para poderles apoyar en estas normas de convivencia institucional como también de aula que pudieran trabajar este año. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, colegas, maestros y maestras, por este espacio brindado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciado Oscar. Hemos concluido con mi exposición. Bien, agradecemos a la maestra Miriam. Mil disculpas, maestra Miriam, por el tema de la interrupción. Tratemos siempre, nos toca a nosotros dinamizar un poco más el proceso. Entiendo que debe ser en el corto más, ya lo habíamos quedado anteriormente, ¿no? Yo contento de recibir tanta información, sobre todo la última diapositiva que considera, ¿no?, estas acciones reparadoras para poder solucionar este problema que se tienen en las instituciones educativas de convivencia, ¿no? ¿Cuál es la acción inmediata de tomar una decisión para poder corregir un asunto, ¿no? A veces decimos, no podemos llamar la atención, no podemos hacer tales cosas, pero sin embargo sí puede haber acciones reparadoras que permitan, en acuerdo con nuestros estudiantes, en acuerdo con nuestros padres de familia, resolver algunos problemas que se tienen en las instituciones. Eso creo que es fundamental y seguro que te van a llamar, Miriam, nuestros directores, para poder coordinar ya acciones de capacitación al interior de sus instituciones y si podemos compartir estas diapositivas y también algunos documentos con nuestros directores para que ellos también ya vayan manejando estos procesos, ¿no? Agradecemos también al profe Franklin. De repente alguna pregunta de los directores para en esta parte final absolver. Señores directores, tienen la posibilidad de hacerlo. ¿No tenemos la participación de algún director? Muy bien, muy agradecido, doctor Rubén, y también agradecemos a nuestros ponentes y todos ustedes, queridos participantes, queridos colegas, ¿no? Les agradecemos por poner su tiempo, así que cuídense mucho, pasen bonito fin de semana y que Dios y la Virgen del Carmen los bendiga. Cuídense mucho, gracias por su participación activa. Oscar, en el chat está colgado la asistencia. Si habría alguna posibilidad de poder
compartir también los documentos, lo vamos a hacer inmediatamente, o si no, les vamos a hacer llegar a sus WhatsApp. Una cosa más, no se olviden que todos los viernes estamos en este proceso de formación. El próximo viernes a las 6 de la tarde también se va a tener en cuenta continuar con este trabajo del Hatun Mali. Y por favor, señores directores, a tomarlo en cuenta, ¿no? Si desean, pueden invitar a sus equipos, de repente a un profesor más, alguien que nos pueda acompañar para recibir esta formación, ¿ya? Está abierto la posibilidad, así es que qué mejor que a nuestros compañeros maestros también los podamos dar todo aquello que se pueda recibir como formación, ¿no? En todo caso, muchas gracias. Muchas gracias. Don Sebastián, se me mandó que bien. No hay agua.